el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Hay mucha gente que está apartándose de la doctrina cristiana. Hay mucha gente que se están apartando de Cristo y están apostatando la fe. Esta es una señal. Al apostatar la sana doctrina, la sana enseñanza, se están desviando de la verdad de la palabra. Esto es una señal que desgraciadamente ya estamos viendo. Amados, el reloj profético de Dios es la nación de Israel. Repito, el reloj profético de Dios, amados hermanos, es la nación de Israel. Toda la profecía bíblica está ligada a Israel. Sí, amados, veamos lo que dice en Mateo 24, versículos 32 al 36. Mateo 24. Vamos a abrir nuestro entendimiento ahora, mis amados, para poder entender esto. Esta es una verdad que, al saber esta verdad, nos hace libres para poder esperar al Señor con los brazos abiertos, con ansia, con gozo, hermanos, como usted espera a un familiar, a un ser querido. Mucho más. Vamos a esperar a Cristo con más deseo. Mateo 24, del 32 al 36 dice: de la higuera aprended. La higuera es Israel. Después vamos a hablar de esto. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Como la planta de higuera florece, es porque el verano está cerca. El verano aquí es tipo de Cristo. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Quién está cerca a las puertas, amados hermanos? No es el verano, sino Cristo mismo. Está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Dice la palabra del Señor aquí escrita. Amén. Ahora, bíblicamente Israel representa la higuera. O sea, la higuera representa a Israel, mejor diría, ¿verdad? El 14 de mayo de 1948, Israel volvió a ser nuevamente nación. 2000 años fueron echados a todo el mundo y vivían como judíos errantes. No tenían patria, no tenían bandera, no tenían nada, solo a Dios. Y Dios, un Dios enojado, porque Dios mismo los esparció de allí de la tierra, como castigo a su desobediencia. Porque cuando uno conoce a Dios y no le hace caso, Dios castiga. Dios castiga. Entonces, ¿qué pasó ahí? Una generación, amados hermanos, bíblicamente hablando, es 70 años. Porque nuestra edad ahora ya quedó registrada como 70 años, asumiendo el tiempo de la generación bíblica. 70 años la generación. Amados, nosotros, todos los que estamos aquí, pertenecemos a esa generación que hemos visto a la higuera reverdecer, que hemos visto a Israel volver a ser nación. Ahora leamos con entendimiento el versículo 34. Ya lo pasamos, pero no lo leímos bien.
El versículo 34, ahora usted va a entender, porque sabe que usted es parte de esta generación. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Estamos en los últimos tiempos o no estamos? Comprendamos, hermano. Aquí el Señor dice, ni el día ni la hora nadie sabe, pero la generación sí nos avisó. En su infinito amor, Cristo nos dejó marcada la generación. Eso es una señal inmensa, grande, que la iglesia de Cristo no puede ver. ¿Por qué? Porque está dormida. Los líderes están durmiendo, no están estudiando la palabra como debe ser. Tenemos que reconocer las señales bíblicas para poder decir a los hermanos, hermanos, cuidado, estamos en los últimos tiempos. Ya no es tiempo. Hoy más que nunca, hermanos, estamos al doblar la esquina. Cristo está a las puertas. Está cerca, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Y no es que le meto miedo, es una advertencia nada más. Esto debe llenarnos de gozo, porque esto nos va a ayudar a afirmarnos más a Cristo y esperarlo con los brazos abiertos, como dije antes, hermano. Tenemos que buscar más y más del Señor. Veamos otra señal, como en los días antes del diluvio. Lo vemos ahí mismo en Mateo 24, del 37 al 39. Aquí este libro de Mateo 24 es puras señales. Aquí vemos otra señal. Del 37 al 39 de ese mismo capítulo 24 dice: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y cómo eran los días de Noé? ¿Cómo era? ¿Cómo vivían? ¿Por qué vino el diluvio? Por la abundancia de pecado que había en la tierra. La tierra se corrompió totalmente. No había conocimiento de Dios. El único que conocía a Dios era Noé y sus hijos y su esposa, nada más. Y el Señor dijo: voy a destruir la tierra. 120 años duró Noé. Con cada martillazo que daba él y sus hijos predicaban: entren al arca que estamos construyendo, porque va a venir un diluvio. 120 años se duró en hacer el arca, 120 años predicando, y la gente no entendió. Cuando llegó el diluvio, Dios cerró por fuera. Él le puso candado al arca, él mismo, porque Noé era capaz de abrirle a alguien por ahí, que entre, que no se pierda. Pero él dijo: yo cierro por fuera. Sí. Entonces, hermanos, vemos que así está. Sigamos al 38. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Casándose. ¿Qué es lo que están haciendo ahora? Las leyes tan corruptas que han creado leyes para que se casen mujer con mujer, hombre con hombre. ¿Dónde estamos? Eso es una aberración a Dios. Dios no creó esa raza así. Dios no creó los desviados. Dios hizo varón y mujer en el jardín del Edén, pero el pecado lo desvió. Entonces, así en ese tiempo, como en ese tiempo, estamos viviendo ahora, hermanos, en esa corrupción total. El mundo está corrupto. Usted no puede ver televisión ya, porque usted prende el televisor, lo que le sale es pornografía, adulterio, fornicación, pecado y nada más. Quiere ver noticias, le ponen propaganda de novelas, donde le enseñan cosas diabólicas, que a la mente de un cristiano no puede llegar a esas cosas. Entonces, ¿cómo está bombardeado el mundo, hermanos, ahora? ¿En manos de quién? ¿De qué gobernantes está la tierra, hermanos? Cada pueblo, cada ciudad tiene un líder corrupto. ¿Qué clases de leyes se pueden hacer, hermanos? Por eso es que el Señor sabe que ya estamos en los últimos días, y nosotros que somos apercibidos, que sabemos que Él viene pronto, tenemos que entrar en el arca de la salvación, que es Cristo.
entrar y poseernos. Señor, aquí estoy, yo no quiero quedarme. Si nosotros somos fieles a Dios, Dios va a ser fiel con nosotros y nuestros hijos, así estén descarriados, así estén desviados, tienen esperanza. Porque Dios toca el corazón del hombre o de la mujer y hace un cambio en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que guarda los pactos. Sí, amados. Entonces nosotros tenemos que ser fieles a Dios hasta la muerte. No importa lo que veamos, sigamos siendo fieles a Dios. Fieles a Jesucristo, que Él fue el único que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Sí, amados. Ahora, también hay falsas señales. Vamos a hablar de las falsas señales. Que el Señor quiere que aprendamos de lo falso que está aquí el mundo ahora. Porque estas señales falsas tienen que venir, porque dice la palabra, para engañar aún a los escogidos. ¿Cuáles son los escogidos? Precisamente hablamos del púlpito, los que estamos en el púlpito. Dios nos escogió no porque seamos privilegiados, no porque seamos mayor que otros, no, como servidores, para servir a la humanidad, servir a Dios primero. Servimos a Dios cuando servimos a los hermanos, alertándoles del peligro del infierno. Aquí no solamente es peligro de muerte, sino peligro del infierno. Porque si nos morimos en Cristo, pues nos vamos al cielo. Pero si nos morimos sin Cristo, ¿a dónde nos vamos? Al infierno. Y si nos quedamos del levantamiento también, ¿qué peligro corremos, hermano? Por eso es que está aquí en Mateo 24, 24. Mateo 24, versículo 24. Sí, mis amados. Aquí están las señales falsas. Y estamos en este tiempo falso. Falso. No solamente el dinero es falso, sino el carácter de las personas. Cuando no nos sometemos a Cristo y a su palabra, tenemos falsedad también. Miren lo que dice aquí en Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Aún a los escogidos. Ahora, vamos a estudiar este verso. Falsos cristos, dice el Señor. Comienza aquí, se levantarán falsos cristos, ¿verdad? Ahora, Cristo en griego quiere decir ungido. Por lo tanto, se traduce aquí falsos ungidos. Falsos ungidos. Ungidos, ¿quiénes se dicen que son ungidos? Pues, realmente todos somos ungidos, pero estos ungidos falsos dicen que solamente ellos, los predicadores, son los ungidos. Eso es una mentira, porque Dios no tiene hijos favoritos. Entonces ellos, como falsos ungidos, están haciendo son falsos profetas. Tienen una falsa unción. No es de Dios esa unción. Esa unción es del diablo. Falsa unción, falsas enseñanzas, falsos prodigios, falsas sanidades, falsos milagros. Todo es falso, todo es óptico, nada más. Como sucedió en los tiempos cuando Moisés libertó al pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Cuando Moisés tiró la vara y se convirtieron en culebras. Eso era un milagro divino, porque Dios me le dijo: tira la vara y se convertirán en culebras, y Faraón va a ver ahí las señales que tú eres enviado mío. Y eso está en Éxodo capítulo
7 del 8 al 12, pero por un poco de tiempo pues ya no hay como yo llegar, pero anótelo en sus casas. Éxodo capítulo 7, versículo 8 al 12, y usted lo puede comprobar con la Biblia en su casa. Después vinieron los brujos de Faraón y también tiraron sus varas y se convirtieron en culebras. Pero las culebras verdaderas se las comieron a las falsas. Y así es, la verdad destruye la mentira, ¿verdad? Entonces, en estos postreros días, amados hermanos, antes de la venida de Cristo, por su iglesia, Satanás está mostrando ya falsos ministros en los púlpitos de las iglesias. Veamos lo que dice la Biblia en Daniel capítulo 12 del 9 al 10. Capítulo 12 del 9 al 10 del libro de Daniel. Y dice así: el arcángel Gabriel, Miguel, le dijo así. Y él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Esta revelación que estaba escribiendo aquí Daniel no iban a ser interpretadas ni descubiertas a la mentalidad humana, sino hasta el fin. Mire lo que pasa en el fin. El verso 10: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. En este tiempo, hermano, los impíos, que son los apóstatas, que ya dejaron la verdad de la palabra, se convirtieron en impíos. Los impíos no van a entender, van a hablar, van a enseñar, van a actuar impíamente, pero solamente los entendidos, dice aquí, por la palabra y por la dirección del Espíritu Santo, entenderán las señales del fin. No es cualquier, hermanos. Por eso que tenemos que meternos con la palabra. Entonces vemos aquí que los impíos son los apartados de la fe. Esos son los impíos. Y procederán impíamente diciendo: Cristo no viene. Hermanos, hay gente, hay apóstoles que yo he escuchado en los púlpitos decir: Cristo no viene. Vamos a ver en 2 de Pedro capítulo 3, versículos 3 y 4. Que diga la palabra escrita. Porque la palabra escrita respalda a las señales falsas también que estamos viendo. Que aunque esta señal aquí se forma verdadera, porque llegó el tiempo de comprobar lo que es mentira y es verdad. Mire lo que dicen estos impíos, estos apartados, estos apóstatas, diciendo, el versículo 3 y 4 dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, y andando según sus propias concupiscencias, sus propios pecados. Burladores es que se burlan de la verdad de la palabra. Y diciendo, mire cómo se burlan: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está la promesa de su venida? Eso es lo que dicen. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. No ha pasado nada, Cristo no ha venido. Eso dicen. Pero eso no lo dicen los hijos de Dios. Eso dicen los impíos, los apartados. Veamos en Mateo 24, 48 al 51 lo que dice respecto a estos mismos, a esta misma gente, a estos impíos, a estos apartados.
Mateo 24, del 48 al 51. Aquí vamos a ver estos siervos malos, estos siervos falsos que habla la Biblia. ¿Lo tienen? Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir. Eso es lo que están diciendo ahora. Mi Señor tarda en venir. Y mejor que tarde, porque ahora que yo estoy en la prosperidad, haciendo dinero, tengo casa, tengo aviones, tengo dinero en el banco, que Dios no venga, ¿para qué va a venir? Si yo estoy bien, estoy reinando. Eso dicen ellos. Y comenzare a golpear. Aquí la palabra golpear es estafar en hebreo. Estafar. Mire, y comenzare a estafar a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en día en que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿En dónde? En el infierno. ¿Vieron? Esto es lo que están diciendo, hermanos. Cristo no viene. Eso es una... hasta se burlan. Se burlan. Hermanos, ustedes pueden haber oído seguramente a tantos de estos falsos hablar estas herejías, hermano. ¿Dónde está la promesa de su llegada? Dicen ellos. Vamos a ver en 1 de Corintios capítulo 11 del 13 al 15. 1 de Corintios. Aquí está lo falso. Perdón, 2 de Corintios. 2 de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 13 al 15 dice. Mire lo que dice la palabra textualmente. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, hacen fraude, roban, estafan, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Estamos viendo esto. Hermanos, hasta el año de 1948, cuando Israel volvió a ser nación, no habían estos apóstoles. De ahí para acá, el anticristo soltó todas esas doctrinas falsas para meter, ahora están llenos de apóstoles. Aquí digo, repito, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla para el mismo Satanás, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, a sus frutos. Sí, amados, a todos estos falsos, el Señor le va a decir en aquel día, en lo que dice en Mateo capítulo 7, 21 al 23. Vamos a ver qué dice Mateo 7. Sí, mis amados, tenemos que estar alertas a todas estas señales. A todos estos falsos, el Señor le va a decir esto. Capítulo 7 de Mateo 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Tenemos que hacer la voluntad, no decir solamente de boca, no, hacer. Muchos, aquí entran los falsos, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué le va a responder el Señor?
Entonces le declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Vieron, mis amados? Aquí está la palabra. La palabra de Dios nos revela todas las señales, hermanos. Y estamos viviendo en estos últimos tiempos, bíblicamente hablando. La partida de la iglesia, nuestra partida, nuestro levantamiento está tan cerca, mis amados. Tenemos que estar apercibidos. Ya es tiempo de desligarnos más y más del mundo. No vamos a decir que no vamos a vivir fuera del mundo. No. Porque en este mundo vivimos. Pero la prioridad nuestra debe ser la palabra de Dios. Nuestra prioridad debe ser Dios. Debe ser cuidar nuestro estado espiritual, hermanos. Porque, ¿qué tal si ahora mismo toca la trompeta? ¿O qué tal si ahora mismo nos morimos? Aunque todavía no venga el Señor, demore unos meses o años más. Pero ¿qué tal si nos llama a su presencia el Señor? ¿En qué condiciones estamos? ¿Nos iremos al cielo o al infierno? Pues entonces tenemos que tener seguridad, buscando más, acercándonos más al Señor. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos, y vamos a orar y darle gracias al Señor por su palabra. Padre, gracias. Le damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, por tu palabra maravillosa, por tu advertencia divina, Señor, por esas señales que tú, tan verdaderas, que están registradas en tu palabra, Señor. Padre, y esas son inequívocas, Señor. Esas señales, porque tú las escribiste, Señor, allí para nuestro beneficio, para nuestra seguridad, para nuestra advertencia, Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia para con nosotros, Señor, que tú nos amas y tú no quieres que ninguno de nosotros perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento y a buscarte cada día más de ti y a estar llenos de tu presencia, para cuando la trompeta suene, estemos conectados en intimidad contigo, Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Padre, permite que esta palabra quede archivada en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y que la pongamos por obra todos los instantes de nuestra vida. No solamente cada día, sino todos los instantes de nuestra vida, porque estamos en tiempos peligrosos y tu palabra dice que ya es tiempo de despertar del letargo que vivimos y vivir como sabios, Señor, de una manera diligente, buscando tu rostro, buscando tu presencia. Padre, gracias por mis hermanos. Yo bendigo este pueblo. Este pueblo es santo, este pueblo es lavado con tu preciosa sangre. Padre, tanto te pido, Señor, bendición para mis hermanos, para los que no están aquí, Señor, están de vacaciones. Señor, mira, hermano Pastor Julio, que se encuentra, Señor, en Guyana, Señor, sé con él, respaldándolo, ayudándolo, cuidándolo, Padre, de todo peligro, Padre Santo. Oh, bendigo a todos mis hermanos de la congregación, Señor. Los bendigo, Señor, porque son un pueblo santo, son un pueblo adquirido por ti, Señor. Y ayúdanos a permanecer en ti. Ayúdanos a ser más fieles a ti. Como tú eres fiel, ayúdanos a serte fiel también, Señor. Padre, gracias, Padre, por tu palabra. Y gracias, Señor, por tu bendición en medio nuestro. Padre, ahora vamos a salir de este lugar, pero jamás de tu presencia, porque tú vas en cada corazón. Padre, gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y el pueblo de Dios dice: amén. Salúdense los unos a los otros.